Vive un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio en el que podemos disfrutar de una tacita de café, pero por sobre todo meditando en la palabra de Dios. Es un gusto estar nuevamente en este espacio que el Señor nos permite tener el día de hoy, miércoles 11 de junio del 2025. Hablemos sobre predicando a Jesús, no predicándonos a nosotros mismos, no predicando otras cosas, sino predicando a Jesús. Pero, ¿cuál es el condicionamiento? La palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2 dice, y está hablando el apóstol Pablo bajo inspiración divina, pues había decidido que cuando estuviera con ustedes olvidaría todo, excepto a Yeshua HaMashiach y hasta él, solo como alguien que había sido ejecutado en la estaca como un criminal. ¿Qué texto más extraordinario de el Señor mostrándonos a través de la vida de un siervo a quien Él escogió y que, lejos de ser perfecto, era usado por Dios, instruido por Dios, fortalecido por Dios, inspirado por Él para llevar la palabra. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo debe ser el poderoso cimiento sobre el que descansa nuestra vida y el corazón del mensaje que predicamos. Para el apóstol Pablo, siempre era Cristo, aunque, por ejemplo, podía estar hablando del altar al Dios no conocido como en Atenas, que lo leemos en Hechos 7, 22 y 23. Todo lo que decía apuntaba a Cristo Jesús. La predicación que no exalta a Cristo es una predicación vacía, sin fundamento, aunque puede tener mucha motivación, puede llegar a los sentimientos y a las emociones, pero está vacía. Pablo escribió a los creyentes de Corinto bajo la inspiración divina, pues había decidido o me había propuesto que cuando estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo el Mesías. Y hasta él, inclusive a Jesús, solo como alguien que había sido ejecutado en la estaca o en el madero o en la cruz como un criminal. Porque para él, el vivir era Cristo y el morir ganancia. Lo leemos en Filipenses 1:21. El apóstol Pablo, por esa relación con su Salvador, no le importaba estar encarcelado ni enfrentar una posible ejecución, porque Cristo era lo esencial para él. Es decir, la razón por la cual él vivía. La predicación del Evangelio era su gran tarea, su función determinada por Dios, teniendo la plena confianza de que a pesar de sus circunstancias negativas, la causa del Señor triunfaría y eso no era de él, sino un don de Dios, como lo leemos en Efesios 2:8, porque él producía en su corazón el buscarle para predicar, ya que por su condición humana es imposible buscar a Dios. Lo leemos en Romanos 3:11. ¿Quién es el que nos hace que le busquemos? Dios, porque nosotros no podemos hacerlo. Por este motivo,
podía enfrentar la muerte sin temor. Es más, podía ver a ese temido enemigo como es la muerte. Lo veía como ganancia, porque así estaría con Dios para siempre, gozando de su santa presencia, adorándole y sirviéndole de una manera perfecta por toda la eternidad. Cuando Pablo estuvo predicando a los corintios, lo hacía por inspiración del Espíritu Santo. Cuando predicó en otras partes, se propuso, porque Dios obró en su corazón, olvidar todo, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, solo como alguien que había sido ejecutado en esa estaca, como un criminal. Entonces vemos que el Señor produjo la muerte del yo en Pablo. La autosuficiencia moría en él para que pudiera predicar con el poder del Espíritu Santo. No estaba interesado en discutir ideas o puntos de vista humanos, criterios, razón, ese razonamiento de acuerdo a cuestiones filosóficas o cuestiones psicológicas o simplemente en la razón humana, esas ideas o puntos de vista humanos, las suyas propias o de cualquier otro. Él no proclamaría ninguna otra cosa, sino a Cristo Jesús, tomando su lugar en esa cruz, haciéndose maldición por él, resucitando, viviendo una vida santa y perfecta, pero muriendo como un criminal, pero al resucitar, venciendo y quitando el poder del diablo sobre la muerte para la redención de los elegidos. No predicaba acerca de Jesús como un maestro perfecto, que él lo es. Esa es la condición de Jesús, él es el maestro perfecto, pero no lo predicaba como maestro perfecto. Mostraba más bien el amor y la misericordia de su sacrificio. El fundamento de toda su predicación era como el Salvador divino. Es a Él a quien el mundo necesita conocer. Pablo, guiado por Dios, conocía y creía que Cristo es la respuesta a nuestras más profundas necesidades, a las más profundas necesidades de todo ser humano, por lo cual toda predicación, toda función expositiva del Evangelio tiene un tema, y ese tema es Cristo. Cuando Cristo es predicado, las vidas son transformadas. La cruz de Cristo, su muerte como maldito, según lo leemos en Gálatas 3:13, maldito el que es colgado de un madero, era, es y será la piedra de tropiezo o la locura para los que no creen. Lo leemos en 1 Corintios 1:23. Lo que parece más ilógico y loco a los ojos del mundo es en realidad el poder por el cual Dios transforma a los pecadores perdidos, destruidos y destituidos de la gloria de Dios, pero predestinados para ser hechos a la imagen de Jesucristo, rescatándolos de las tinieblas a su reino de luz, librándolos del poder de la muerte, dándoles el derecho de ser llamados hijos de Dios, como lo leemos en Juan 1:12. El apóstol, fortalecido y guiado por Dios, estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para explicar y clarificar la cruz de la maldición en bendición, a fin de que una persona comprendiera el Evangelio sin utilizar palabras de humana sabiduría, para que perfectamente lo que Dios ha dicho en su palabra lo lleve a Cristo, para que Dios lo lleve a Jesús, a esa persona, a través de la predicación del Evangelio. Todo lo dicho
no produce cosa alguna en el corazón del oyente si Dios no le trae a Jesús. Es necesario que nosotros hagamos exactamente lo mismo, porque Cristo es el mensaje y solo con su guía perfecta, dada por una relación personal diaria, tendremos ese mensaje correcto. Vivámoslo, meditemos y procuremos que nuestra predicación y el anuncio del Evangelio sea a ese Dios único y verdadero, haciéndose hombre en Cristo Jesús para salvarnos y darnos vida eterna. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.